Él dio su vida, entregó su vida y volvió a levantar su vida. Ciertamente esta era una anunciada promesa que Él había dicho en Juan capítulo 10 y verso 18, que dice: nadie, diga conmigo, nadie puede quitarme la vida, sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio. Pues tengo la autoridad, diga conmigo, autoridad. Tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Fue una orden, fue la voluntad del Padre, porque el amor del Padre era tan grande que quiso enviar a su único Hijo para salvarnos. Un aplauso a ese amor. Un aplauso al poder de la resurrección. Nadie podría quitarle la vida, es decir, matarlo. Nadie. Solo que como Él se entregó y allí su vida dio, era que Él mismo la ponía allí. No era que alguien o un grupo de fariseos o de romanos quisieron matarlo. Era la voluntad de Dios y tenía que cumplirse. Pero en términos de la voluntad de nuestro Jesús, nadie lo podía hacer por sí mismo. Nadie tenía ese poder. Nadie podía realmente hacerlo. Nadie podía quitarle la vida porque ciertamente Jesucristo era la misma vida eterna. Imagínate, pensando en el viento, me viene a la memoria el viento. A veces si te vas por allí en un lugar alto, en un cerro, y puedes sentir la brisa en tu piel. Por más que tú quieras matar el viento, ¿lo vas a poder hacer? Alguien diría: eso es ridículo, eso no puede pasar. Yo quiero decirte que de la misma manera, si Jesús es la vida misma, Él no iba a morir, porque Él es vida. Entonces había allí un plan que había sido estructurado por el mismo Padre. Y el Hijo estaba dispuesto 100% a obedecerlo. Cuando Jesús vino a esta tierra, Él nació con un propósito, desde que nació. Y el propósito estaba en que al entregar su vida, tendría que hacerlo a través de un cuerpo humano, como el tuyo y como el mío. Porque el hombre había pecado. El hombre que se creó en un cuerpo humano tomado de la tierra pecó, falló, fue sacado del lugar de bendición y el lugar de deleite de Dios. Así que tenía que venir en un cuerpo humano para restituir lo que ese primer hombre hizo, que fue pecar y que el hombre se perdiera por medio de ese pecado. Él viene en un cuerpo humano, pero es el Hijo de Dios. Quien mora dentro de Él es la vida eterna. Por lo tanto, esa autoridad de vida que Él habla no es una autoridad cualquiera, es una autoridad celestial. Y en el cielo las cosas son distintas. En el cielo hay orden, en el cielo hay autoridad, en el cielo todo es deleite y todo se hace para la gloria del Señor. Por lo tanto, ¿podrá matar a alguien al viento? Nadie puede hacerlo, tampoco la vida de Dios. En realidad,
Debido a esto, la resurrección para nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, la resurrección es la piedra angular de nuestra fe. ¿Y qué es una piedra angular? Es una piedra principal cuando se va a construir un edificio. Los arquitectos deben buscar el lugar más firme, más sólido, para que cuando ese edificio se construya, nada lo derrumbe, nada lo pueda mover. Así es nuestra fe. Nuestra fe debe ser construida con esa piedra angular. Y en varios textos en la Escritura, desde el libro de los Salmos, era profético decir que Él es la piedra angular. Cuando tú te paras sobre una piedra, tú te sientes estable, tú te sientes firme. Sabes que estás parado en un lugar donde no te vas a caer. Esa piedra no va a temblar. Por lo tanto, la resurrección es la vida que Él nos dio. ¿Y por qué tenía que darnos vida? Porque el hombre cuando pecó solamente tenía muerte. No solo la muerte física, sino también la muerte eterna. Si esa piedra angular que se llama Jesús, la resurrección, vino para darnos la vida y nuestra fe está cimentada, puesta, depositada sobre esa roca firme, diga conmigo, nadie me moverá. Porque tu vida está siendo construida como un edificio de fe, de firmeza, de seguridad, que sabes que en Él nada te ocurrirá más allá de su voluntad. Primera de Corintios capítulo 15 y verso 17 dice, si Cristo no ha resucitado, porque en aquellos tiempos, recuerden que había el conflicto de que unos decían que Cristo no había resucitado nada, que eso no era verdad. Y comenzaron a correr ese rumor para golpear la fe y el fundamento de Dios. Pero qué tremendo que Pablo, el erudito en la escritura del fundamento, dice, mira, si Cristo no resucitó, vana entonces es mi predicación. ¿Para qué yo predico? Vana es también nuestra fe. ¿Sabes qué es lo que ocurre? Que sin resurrección no hay salvación. Porque Él dio su cuerpo, un cuerpo humano, 100% humano, pero dentro de Él era 100% Dios. Y cuando esa sangre borbotea y lava, baña, sumerge su propio cuerpo en la sangre, allí estábamos sumergidos tú y yo, en su sangre y en su muerte. Porque Él estaba sustituyéndonos a nosotros. Su cuerpo humano era representación de toda la humanidad. Y lo que ocurrió en aquella cruz en Él también venía a tener un efecto eterno sobre tu vida y la mía. Él era espíritu. Y por eso, cuando Él muere, dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Un espíritu eterno, un espíritu de vida. Ese cuerpo humano muere, pero ya está bañado con una sangre sobrenatural y celestial que lo limpió a ese cuerpo significativamente como ejemplo de pecado y de maldad. Pero había algo, un espíritu que estaba guardado en el Padre, encomendado por el Hijo al Padre, que tendría que regresar para darle vida eterna a ese cuerpo natural. Porque allí estaban todos los hijos que Dios amó de tal manera. Gracias a Dios, dice el verso, sabemos que no es así. Cristo sí resucitó, dice el verso. Y esa es la prueba más grande de su poder y amor por nosotros. Si Cristo no hubiese resucitado, como que todo hubiese quedado a medias.
Porque estaba así el perdón, la limpieza de pecado, estaba la vida de la sangre de Dios, pero había algo poderoso que tendría que acontecer, porque en la misma resurrección estaría el poder de Dios, que vendría a través de su Espíritu Santo a morar en los hijos de Dios, a vivir en ese cuerpo ya perdonado por el sacrificio de Cristo, pero que necesitaba algo importante para poder vencer en este mundo al mismo pecado. Y era la presencia de Dios, el Espíritu Santo de Dios, para que nos enseñara lo que es la vida cristiana, que es la piedra del ángulo de nuestra salvación, para que nos enseñara, nos guiara a toda verdad, a toda justicia, para que nos mostrara la redención, nos revelara la salvación de Cristo y pudiéramos vivir una vida en agrado a Él, para servirle, para predicar esta palabra de vida, porque no es en vano, como Pablo predicó, Pedro predicó y todos los apóstoles lo hicieron. Nosotros tenemos una esperanza de vida eterna, y en esa esperanza de vida eterna está la resurrección. Ya la sentimos. Sin resurrección, ciertamente no habría restauración para la vida del hombre. Ver la resurrección es ver su poder obrar en nuestras propias vidas. Es saber que Él puede sacar de una vida de problema a alguien que esté metido en adicciones, en ese tipo de pecado que destruye tanta gente, tantas vidas, tantas familias. Es ver que se rompen las cadenas y son vidas que vienen a los pies de Jesús para algo nuevo ver por el poder de la resurrección. Es el poder de la resurrección que nos permite ver enfermos sanados, que nos permite ver que podemos ir sobre el problema, sobre la situación, sobre el dolor. Sin resurrección, difícilmente el hombre podría continuar adelante. No habría milagros de nuevas criaturas. Fue la resurrección de Cristo por medio de su gracia que nos dio esa buena noticia. Y cuando la buena noticia que llegó, por el oír de esa noticia, nuestra fe se activó, porque ya nos había sellado por el Espíritu de Dios. Y ese sello quiere decir, me pertenece a mí. ¿Cuántos quieren pertenecer a Cristo? ¿Cuántos saben que le pertenecen a Cristo? Ese sello es un sello de autoridad que nadie de ti lo podrá quitar. Te podrás ir para donde sea, darte los baños que quieras, pero ese amor te va a llamar. Irresistible gracia y poder. Aleluya. Por todo ello, si Él es la piedra angular de nuestra fe y predicación, de Él es que hablamos y predicamos. Vana sería la palabrería que solamente mencione aspectos que no tengan que ver con su salvación y su amor. Porque Él nos salvó, nuestra vida está en seguridad. Nos da la seguridad que la muerte no es el final. Antes de Cristo, todo el que moría era como que hablar de un final ya dejó de ser. Pero lo que Jesús nos enseña es muy diferente. Es una esperanza con seguridad. Por eso la fe se arma con verdades. La fe no se arma en nuestra mente, y no lo permitas nunca, por cuentos que por allí te digan. Tú no puedes comprar tu salvación. No importa cuántas velas nos prendan, cuántos rosarios nos hagan. La Biblia no enseña eso. ¿Dónde está eso en la Escritura? Yo sé lo que es eso porque de ahí yo vengo. Pero no hay alguien que pueda comprar nuestra salvación.
ninguna obra de ningún ser humano, porque entonces estaríamos anulando la cruz que fue perfecta para limpiarnos, para restaurarnos y para salvarnos. Esa es la que nos pone los pies sobre la piedra y nos da seguridad. Nada que podamos nosotros hacer como esfuerzo humano nos podrá salvar, porque esto es por fe y deberás mirar a Cristo, que ya en la cruz no está, porque resucitó. Un aplauso al que resucitó. Es que Él es tan hermoso. Así que qué emocionante es esto cuando lo puedes entender, cuando lo puedes vivir, cuando ilustra lo que Él a tu vida vino a hacer. Juan 11, 25 y 26 dice, Jesús les dijo mientras caminaba, estas son verdades. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Quién es la resurrección y la vida? No hay nadie, ¿alguien más? Pregunto, ¿alguien más dice la Biblia? Nadie más. Él es la vida eterna. Él es la salvación. Por eso dijo, yo puedo dar mi vida y la voy a volver a tomar, porque mi vida nunca dejará de ser, es eterna. Bien, entonces yo soy la resurrección y la vida. Y luego dice, si tú crees en mí, no es que creas en cruces, eso no te va a salvar. Es el que murió en la cruz el que salva. Es más, la cruz hablaba del pecado, hablaba de ti y de mí, que estábamos muertos en delitos y pecados. Y tenía que ser bañada por una sangre santa para ser resucitada. Así fue nuestra vida. Por lo tanto, dice, el que cree y se señala a sí mismo, en mí. ¡Qué tremendo! Tenemos un ancla de fe y se llama Jesús. Aunque muera, vivirá. Pero si crees en Él. Si crees en Él. Tú puedes morir como vamos a morir todo ser humano. Te van a enterrar. Y nadie volverá a verte. Pero si tú tienes la fe de Dios y la vida de Dios y te aferras a Jesús y a su obra de salvación, que es por gracia, no porque nos merezcamos, porque nadie aquí se merece la salvación. Todos somos pecadores, dice la Biblia. Pero si creemos en Él, el autor de la vida, aunque tu cuerpo, es lo que está diciendo, ya no tenga vida, ya no te puedas expresar. ¿Dónde va ese ser que está dentro de ti, que se llama fulano o fulana de tal? ¿Dónde va? ¿A dónde va? Dice la Escritura que Jesús prometió, y es una verdad, que aunque mueras, vivirás. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Dile a tu vecino, esto no se termina aquí. Hay un lugar que sí que es chévere. Hay un lugar hecho especialmente para ti, con un concepto espiritual que va más allá de esta carne y de esta vida. Entonces, cuando Juan habla estas palabras, está citando las palabras de Jesús, son una firme promesa de vida eterna para el que crea en Él. Si hay alguien aquí que no cree en Jesús, si hay alguien aquí que de vez en cuando duda, más vale que te metas en la palabra y comiences a confiar en esa piedra viva para que ningún pensamiento te distraiga o te mueva de esa fe. Porque Él es la vida eterna y después que esta vida en ti termine, tú tienes vida eterna también. Cuando Jesús muere un cuerpo humano y todo el mundo pensó, ya dejó de ser. Pero lo que Él quería enseñar es que aunque hubiese muerto, al día siguiente que ya no había esperanza de vida, su cerebro, su corazón, todas sus arterias, todo lo que había, cesó.
El cuerpo comenzaría a podrirse una vez no hay vida. Una vez tú te vas de tu cuerpo, esa alma que es eterna, ya el cuerpo dejó de ser. Pero lo tremendo es que el Señor Jesús no dejó su cuerpo muerto porque era una ilustración de lo que contigo y conmigo habría de hacer. Él no lo podía dejar muerto porque Él es la misma vida. Y cuando Él resucitó, allí juntamente con ese cuerpo humano, tú y yo simbólicamente resucitamos. Eso es lo que enseña la Biblia. Tú sabes que esa autoridad la tiene Dios, nadie más. Y que en esa autoridad lo hizo con amor, porque quiso infundirnos vida eterna para que estuviéramos con Él para siempre, eternamente. Y mientras estamos aquí en esta batalla de vida, en esta batalla de fe, tendremos que lidiar con pensamientos, tendremos que lidiar con gente que no ama a Dios, tendremos que lidiar con todo esto que son peligros de muerte por causa del pecado, por consecuencias de una vida que ha sido alejada, pero Dios está contigo y te dio el sello de la vida eterna. Lo que dice, no va para ningún otro lado que no sea mi cielo eterno. Por lo tanto, si creemos en Jesús, la muerte física no es nuestro destino final. Allí va a comenzar la eternidad, en vivo y a todo color, porque ya tenemos la vida eterna y la disfruto, la creo. Pero desde ese momento en adelante será algo distinto, porque así como Jesús encomendó su espíritu al Padre, tú tienes un espíritu también. ¿Y ese espíritu a dónde va? Como nadie a Él le puede quitar la vida, la resurrección nos enseña que la muerte no es el final. Y así, como a Él nadie le puede quitar la vida, escucha bien, cuando Él en su espíritu nos da la fe, nos revive por dentro, esa es la restauración. Yo quiero decirte que si a Él nadie le quitó la vida y Él la volvió a poner y se levantó con esa autoridad que Él tiene, de igual manera hará con sus hijos. Nadie te va a arrebatar esa vida eterna que Él te da porque Él es verdad. Nadie te la va a quitar. Nadie la va a desmejorar porque es por gracia, porque es por medio de su sacrificio. ¿Lo crees, iglesia? Si a Él nadie le quitó la vida y en un cuerpo humano Él lo levantó y lo resucitó y allí estábamos tú y yo, ¿quién te podrá quitar esa vida eterna? Porque Él es la máxima autoridad, Él es el soberano. Y cuando Él dice nadie, es nadie. ¿Bien? Entonces, cuando dice la Escritura que tenemos que tener esperanza, y Tesalonicenses dice que el mismo Señor en el día que Él regrese, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero porque ya tienen el sello de la resurrección y la vida eterna en salvación. ¿Quién te podrá quitar eso? Mira, te podrán quitar en esta vida los bienes que sean. Podrás perder lo que sea. Pero nunca te podrán quitar la riqueza de su salvación, que fue por amor. Por lo tanto, la resurrección también nos da la esperanza de que podemos vivir una vida nueva. La resurrección no solamente para la muerte, para el momento de la muerte. La resurrección, bien importante, es para que ya que esa vida de Dios por medio del Espíritu Santo te limpió por su sangre,
mora en ti por medio de la fe, te está llamando y por eso te sientes atraída y atraído a Él. Por eso ya tu conciencia no es la misma. Hay alguien viviendo en ti. ¿No te has dado cuenta? Él ha estado ahí atrayéndote. Las cosas que se han provocado a tu alrededor no son casualidad. Son provocadas para que tú entiendas quién es el que salva, el único Salvador. Para que conozcas su amor, para que conozcas su perdón, que se llama redención. Sin embargo, cuando pensamos en la resurrección, no solamente es para el final de nuestros días. Esa resurrección nos da esperanza de vivir una vida nueva aquí en la tierra. Diga conmigo, y se puede. Y se puede porque Él nos selló y vive en nosotros. Le pertenecemos a Él. Cuando hay una compañía que está, o un diseñador, ¿verdad?, que crea algo, vamos a pensar en un vestido, en una prenda, le pone el sello que dice fulano lo creó. Lo ponen detrás de los trajes. ¿A qué manos le pertenece esa creación? De igual manera, pero claro, con otra dimensión, es que el Señor quiso poner ese sello que dice, este y esta me pertenecen a mí. Yo di para ella y para él mi resurrección. Romanos 6:4 dice, fuimos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Cuando Jesús muere en ese cuerpo humano, allí también aquella esencia de Adán, de pecado, muere juntamente. Ya no va a tener autoridad sobre ese cuerpo porque murió. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos, pero ese cuerpo estaba bañado, bautizado en sangre. Un bautismo que nadie te puede quitar. Un bautismo que no es un bautismo cualquiera. Es el bautismo de la redención que hablará por ti hasta la eternidad. Los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, aquel que viene a Cristo debe de caminar en una nueva manera de pensar. Ya no podemos vivir para el pecado. Ya no podemos vivir para agradarle al mundo. Ya no podemos vivir por lo que dictan nuestras emociones. Tenemos que caminar en una verdad. Y eso es lo que está diciéndole Pablo a los romanos. Tenemos que dejar atrás todo aquello que carga nuestras vidas y que significa o implica pecado. La resurrección nos da la maravillosa oportunidad de dejar atrás nuestro oscuro y doloroso pasado. Ustedes saben cuál fue la vida de Pablo, persiguiendo a los mismos cristianos. Veía cómo los llevaban presos, los metían en calabozos, perdían sus vidas, gente inocente, y él estaba allí riéndose de eso, siendo copartícipe. Pero ¿sabes qué? Pablo ya no caminaba con la manera de pensar de los que perseguían a los cristianos. Él tuvo un encuentro con el Rey de todo rey y Señor de todo Señor. ¿Y sabes lo que sucedió allí? Que el viejo hombre, cuando él tuvo el encuentro con el Espíritu Santo y con Dios, el viejo hombre murió. Tuvo conciencia de que ese hombre no debería estar más allí. Es más, el mismo Espíritu le dijo quién era él ahora en Cristo, un hijo verdadero, con un propósito distinto en la vida, uno de alegría, uno de libertad, uno de gozo, uno de paz. Jesucristo dijo, mi paz te dejo y te doy, no como el mundo la da. Posiblemente Pablo quería tener paz tratando de eliminar al pueblo cristiano que para él era un estorbo. Pero él no conocía la paz hasta que Cristo vino y se la reveló por el Espíritu, porque ya lo había sellado, ya le pertenecía. Y el Señor lo había llamado desde la eternidad, lo había elegido para algo distinto. Y él debería conocer el poder de su paz.
Mi paz te dejo, dijo Jesús, y te la doy. Pero no te equivoques, yo no la doy como el mundo la da. El mundo no tiene paz. Es un regalo de la resurrección, la paz, porque es un regalo del Espíritu. Y el Espíritu vino por la resurrección. O sea, cuando nosotros vemos que la resurrección nos da la certeza de que Cristo vive y reina para siempre, estamos entendiendo una nueva dimensión. Y es importante que la iglesia medite en estas verdades, porque siempre estamos, mire, como las gallinas, comiendo maíz, mirando para el piso, mirando los problemas, las persecuciones, las habladurías, las limitaciones, las enfermedades. Mirando todo eso, como una gallina comiendo maíz, mirando las cosas de este mundo, la tierra. El Señor nos manda a mirar hacia lo alto, a la resurrección. Cuando Él ascendió, resucitó, ascendió al cielo, dice la Biblia. Y fueron tantos los cientos de personas que lo vieron, que nadie pudo después negar la salvación de la redención y la resurrección. Solo algunos que quisieron, con su quisquillosidad y sus mentiras y su incredulidad, seguir en ese plan. Y todavía estaba Pablo lidiando con ese concepto. Pero qué bueno que los que creemos tenemos fe en la verdad y no escuchamos la mentira de esta tierra. Miramos, por eso dice la Escritura, puesto los ojos, ¿en quién? Dilo más fuerte que no lo oigo. Puesto los ojos en el único que creó la vida, porque Él es la vida. El autor de la vida. Si tú pones los ojos en Él, es que nada que esté en tus manos va a morir. Todo lo que Él te dé es vida, va a prosperar. Porque la vida habita en ti y el que está en vida prospera. Prospera su alma, prospera su manera de pensar, prosperan los negocios que se mete porque con fe sabe que Dios lo va a guiar y que dinero no le va a faltar. Fe y confianza en todas las cosas. Pone su vida, sus hijos, su familia que tanto ama. Porque yo creo que en esta tierra el amor más grande lo percibimos a través de los hijos. Así es que nos da la certeza de que si Él vive y reina para siempre, nosotros también tendremos vida. Y en esta tierra reinaremos en su paz. Diferente a los demás que no lo tienen. Y esos no son nuestro ejemplo. Apocalipsis 1:18, Jesús dice, yo soy el que vivo, estuve muerto. Vuelve a reafirmar que Él había estado muerto, pero que está vivo, resucitó. Pero ahora estoy vivo por los siglos. ¿Por cuánto tiempo está vivo? Pues si Él está vivo y su cuerpo humano resucitó y es una vida como Él nos la prometió, eterna, pues Él está diciendo ahí que por los siglos de los siglos Él tiene vida y tú y yo también. Esto es por fe. Hay que creer esas verdades y apropiarse de ellas, porque todo lo que tú tocas en ti hay poder. Y la persona que esté confundida, aturdida, dolida, lleno de temor y angustia, cuando tú oras por él, eso se tiene que ir, porque en ti está el poder de la resurrección. Un aplauso al que vive para siempre. Yes. Así es que atrévete a hacer lo que Dios te llama a hacer. Yo soy el que estuve vivo, estuve muerto, el que vivo, estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. Y eso habla de autoridad, algo que nadie puede derrumbar. Habla de estabilidad, la vida eterna. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno, dice otra traducción. ¿Quién te va a mandar a ti para el infierno? Si las llaves hablan de autoridad,
La llave solo cabe en la cerradura de un candado. Está hecha especialmente para ese candado. Y como está hecha especialmente para ese candado, es autoridad para ese candado, porque es el único que le puede dar libertad y abrirlo. Jesucristo, su redención y su resurrección es la llave que puede salvar tu vida, la única llave. No hay otra. Es la única llave, fuente de salvación. Por lo tanto, si Él tiene la llave de la muerte, ¿quién decide cuándo, dónde y cómo nos vamos de este mundo? ¿Alguien que te está persiguiendo? ¿Alguien que te odia? ¿A alguien que tú le debes? ¿Quién decide cuándo tú te mueres? Si tú le perteneces al Señor, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. No hay por qué tener miedo. Azuli, como fiscal, ella tuvo que por muchos años defender a gente que la gente le dicen la escoria de la vida, matones y de todo. Casos que usted no puede imaginar en la corte. Ella como humana es hija de Dios, pero como ser humano pueden venirle que pensamientos de temor. ¿Y si esa gente se venga de mí? ¿Y si me quieren quitar? Como una amiga de ella así murió. Ahora hay gente que son hipocondriacos. Todo lo que está, tengo COVID, yo creo que me voy a morir. Se encerraron en su casa para ese tiempo y no querían mirar ni por los cristales de los espejuelos, porque se le pegaba el COVID a los espejuelos. Eso se llama miedo. Cuando tú sabes que Él es el que tiene la llave de la muerte, tú no tienes temor, porque en Él no hay muerte, porque Él es vida y salvación. Amén. Y Él tiene autoridad sobre eso. Nadie va a decidir por ti. Nadie, porque ninguno de ellos es dueño de ti. El único dueño que tiene su sello se llama Jesucristo el Señor. Así que a confiar en el Rey de Reyes. Y Romanos 8:38 dice, y estoy convencido de que nada jamás podrá separarnos del amor de Dios. ¿Quién te podrá separar del amor de Dios? Te pregunto, ¿quién? ¿La muerte? Ni la vida, esta vida humana y sus tentaciones. Ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy. ¿Cuáles son tus temores? Para afuera en el nombre de Jesús. Ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno que son reales y existen. Y la misma palabra los muestra. Y la gente vive por ahí como si no entendiera que tiene una batalla en su mente y en su corazón con el mismo infierno. Que como no puede arrebatarte lo que ya Dios te dio, te tratará de hacer la vida imposible. Pero tú y yo caminamos con la resurrección y estamos en victoria. Cualquier cosa que nos pase, dice la Biblia, que va a operar para el bien de nuestra salvación y de nuestra vida y crecimiento. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.